Bueno, muchas gracias a todos. Eh, Quiero darles la bienvenida, decirles buenos días y darles la bienvenida a este primer encuentro internacional de servidores que tiene como tema el favor de Dios. Entonces, ¿por qué alguien me preguntaba por qué encuentro internacional de servidores? ¿Es que es solo para los servidores? Y yo les voy a explicar hoy. Servidor es todo aquel que ha comprendido el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva a servir. Jesús, que estaba en su trono, decidió bajar de su trono, de su gloria, para venir a servirnos a nosotros como humanos. Nosotros como cristianos, a veces decimos, es que yo soy cristiano, soy de la mejor élite. Y es cierto, somos de la mejor clase, pues somos hijos del rey. Pero cuando entendemos esto, que somos de la mejor élite, entendemos que hemos venido a este mundo a servir. Por eso este encuentro no se llama encuentro de iglesias, encuentro de cristianos, se llama encuentro de servidores, porque hemos entendido que el amor de Dios, ese amor que nos llena, ese amor nos lleva a servir al prójimo, al hermano, a la iglesia, al que no cree, al que no conoce, a servir. Y en ese servicio cambiaremos el mundo. Y queremos darle hoy gracias y la bienvenida a Pastor Claude Noel, que nos acompaña hoy. Él es el coordinador de la Fraternidad de Responsables Evangélicos por la Francofonía y es el pastor principal de la Iglesia Cristiana y Misionera de Quebec, iglesia madrina de la Iglesia Ministerio Amor Inagotable, somos nosotros. Queremos darle también gracias al pastor Johan Becerra, que es el pastor principal de la Iglesia Ministerio Internacional Betel en Colombia, mi hermano, además, con gran orgullo lo digo, y a todo el equipo también de servidores y a toda la iglesia Betel, que sabe que les amamos en gran manera. Es una iglesia maravillosa, llena del Espíritu Santo de verdad. Queremos dar gracias al pastor Javier Pardo, que también nos acompaña hoy y que es el pastor principal de la iglesia Ministerios Amor Inagotable aquí en Quebec, y a todo el equipo de servidores y miembros de la iglesia Ministerio Amor Inagotable. También les amamos en gran manera. Y la palabra rema de este evento la encontramos en Hechos 2:47. La voy a leer, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí la iglesia, aquí Hechos nos habla del modelo de la iglesia primitiva, una comunidad sana, una comunidad que tenía una actitud basada en que en el amor de Dios. Saben, queridos, el amor de Dios debe ser nuestra base. El amor de Dios es el motor que nos impulsa. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hagamos debe basarse en el amor de Dios. Ese debe ser el motor de nuestra vida cristiana. Y ese amor, alguien, alguien tiene el micrófono abierto y estamos, gracias. Ese amor hace que esta iglesia tenía una actitud de gozo permanente. Y no era una iglesia fácil, era una iglesia perseguida, era una iglesia que vivía en momentos difíciles. Pero saben, su gozo permanente, esa gratitud que tenían por la obra de Jesús, hacía que hubiera una unidad entre todos los hermanos. Y ese gozo permanente, este amor, esa alegría, hacía que por encima de las circunstancias ellos siempre tuvieran una actitud de alabanza y de adoración. Y esa es la verdadera alabanza. La alabanza es un estilo de vida, es algo que nace y que se ve en tu testimonio. Y cuando este testimonio se da, cuando ese gozo, ese amor llena tu corazón, hay unidad, unidad en el espíritu. Podemos hablar de una iglesia en unidad. Y esa unidad, mire, podemos saber mucha palabra, hermanos, pero si no vivimos ese testimonio de amor, de unidad, de gozo en permanencia, no estamos haciendo nada. Seremos como los fariseos.
Pero si nosotros podemos llegar a entender que esa palabra nos lleva a hacer este motor en amor, entonces allí es donde Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. La obra comienza a tener un sentido y viene lo que es la adoración y la salvación. Se extiende más allá de las puertas de la iglesia. Esta es la palabra de hoy. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a darle la bienvenida a Pastor Clow, que va a comenzar hoy a compartirnos una palabra. Entonces, Pastor Clow, el micrófono está tuyo. Hola, bonjour. Hablo un poco español. Hablo mucho en francés y en inglés, but no mucho en español. Disculpe. C'est une joie pour moi d'être avec vous pour apporter la parole de Dieu. Le titre de la prédication, c'est Vivre sous la faveur de Dieu. Une église tournée vers la moisson. L'une des aspirations les plus profondes des enfants de Dieu est certainement de vivre sous la faveur de Dieu. Nous désirons voir Dieu bénir nos familles. Nous désirons voir Dieu bénir notre Église. Nous désirons voir Dieu agir avec puissance en réponse à nos prières. C'est une de nos grandes aspirations. Mais une question mérite d'être posée. À quoi ressemble une Église qui vit sous la faveur de Dieu? Le livre des Actes nous donne une réponse remarquable en parlant des premiers chrétiens. Il est écrit, « Ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Acte 2, 47. Voilà une Église qui vivait sous la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle était d'abord une Église centrée sur Jésus-Christ, le Jésus-Christ de l'Écriture. Une Église qui louait Dieu, qui adorait et aimait en action celui qui l'a sauvé par grâce. Une Église remplie de l'Esprit de Dieu et qui élevait Jésus. C'est ce que nous voyons dans l'Église des Actes. Mais cette Église ne s'isolait pas du monde. Elle sortait, elle rencontrait les gens et trouvait grâce auprès de tout le peuple. Pensons-y. Elle obéissait à son Seigneur et elle aimait son prochain en acte et en vérité. C'était une église missionnaire, une église qui annonçait l'Évangile en faisant du bien aux gens. Permettez-moi une illustration pour ceux qui ont quitté leur pays pour venir ici s'installer à Québec ou peut-être même ailleurs. Plusieurs parmi vous avez quitté votre pays pour venir vous établir à Québec. Certains viennent de la Colombie, d'autres du Pérou, du Mexique, de Cuba, de la République dominicaine et de divers pays d'Afrique, de France ou même encore du Québec. Vos histoires sont différentes, mais Dieu vous a tous conduits ici. Peut-être pensez-vous être venu travailler, étudier ou bâtir votre famille, mais Dieu a aussi un projet missionnaire pour chacun de vous. Vous êtes peut-être la seule Bible que votre voisin québécois lira cette semaine. Pensons-y. Aujourd'hui, plusieurs pensent que la faveur de Dieu consiste principalement à recevoir davantage de choses de la part de Dieu. Le Nouveau Testament montre plutôt que la faveur de Dieu repose sur une Église qui participe à la mission de Dieu, à la manière de Dieu
pour la gloire de Dieu. Le Seigneur bénit une Église qui aime en action ce que lui aime. Et ce que Jésus aime par-dessus tout, ce sont les personnes perdues qu'il cherche à sauver. En effet, il est écrit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. La faveur de Dieu repose sur une Église qui vit en communion. Basé sur le texte Acte 2, versets 46 et 47. La première Église était remarquable. On lit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient assidus, ils persévéraient. Cette Église était caractérisée par la joie, la simplicité, la louange, la communion entre eux et l'amour en acte les uns pour les autres. Remarquez quelque chose. Luc ne dit jamais que cette communion entre eux était une fin en soi. Au contraire, cette communion préparait l'Église à sa mission. Une Église tournée vers elle-même finit par dépérir. Une Église tournée vers le monde grandit. Notre communion n'existe pas uniquement pour notre confort. Elle devient un témoignage dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Notre amour en unité rend l'Évangile crédible aux gens qui nous entourent. Permettez-moi une illustration. Les peuples d'Amérique latine et d'Afrique sont reconnus pour leur hospitalité. Que vous veniez de Colombie ou du Pérou, du Mexique, la République dominicaine ou de Cuba, accueillir un invité autour d'un café ou d'un repas fait naturellement partie de votre culture. Plusieurs des frères et sœurs africains aussi connaissent la joie d'accueillir largement, partager un repas et de vivre la foi en communauté. Dieu veut utiliser votre richesse culturelle ici au Québec. Saviez-vous que cette qualité est un extraordinaire outil d'évangélisation? Dieu peut et veut utiliser cette hospitalité pour ouvrir des cœurs à l'Évangile ici au Québec et ailleurs également. Dans une société comme la nôtre, où beaucoup de personnes vivent seules, souffrent de solitude, une invitation à partager un café ou un repas peut ouvrir des portes que 1000 arguments ne pourraient jamais ouvrir. Dieu peut et veut utiliser votre hospitalité pour conduire quelqu'un à Jésus. Les gens de notre société cherchent une communauté authentique, une vraie communauté d'amour. Ils vivent souvent dans l'isolement, souffrent de solitude. Et lorsqu'ils découvrent une église où les latino-américains, les Africains, les Québécois adorent Dieu ensemble et s'aiment les uns les autres, en acte et en vérité, cela attire leur attention. Cela a un grand pouvoir de conviction. C'est déjà une manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Deuxièmement, la faveur de Dieu repose sur une Église remplie de compassion, basée sur le texte de Matthieu 9, versets 35 à 36. Vous voyez, avant d'envoyer ses disciples en mission pour faire de l'évangélisation, Jésus regarde les foules. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens qui sont abattus parce qu'elles n'ont pas de bon berger. Jésus est profondément touché par leur situation. Il dit, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, verset 36. Le mot grec, dans l'original, traduit par rempli de compassion, décrit une émotion très profonde dans le cœur de Jésus. Remarquons que Jésus ne voit pas simplement une foule, il voit des personnes, il voit des familles,
il voit des enfants, il voit des vieillards, il voit des cœurs blessés, brisés et abattus. Puis il dit, ils sont comme des brebis sans berger. Voilà le cœur de Dieu devant un grand nombre de personnes autour de nous aujourd'hui. Nous ne pouvons annoncer l'Évangile uniquement parce que c'est notre devoir. Nous annonçons l'Évangile parce que nous aimons les personnes. Nous aimons les gens en action parce que Jésus les aime en premier et nous aimons Jésus. Permettez-moi une illustration du café en Colombie. Lorsque nous pensons à la Colombie, plusieurs pensent immédiatement au café. Pourquoi le café colombien est-il reconnu dans le monde entier? Parce que les producteurs prennent soin de chaque plantation. Ils savent qu'une bonne récolte ne commence pas le jour où on cueille les grains. Elle commence longtemps avant, lorsqu'on prépare la terre, lorsqu'on enlève les mauvaises herbes et qu'on prend soin des caféiers. Jésus regarde les foules de la même manière. Il ne voit pas simplement une multitude, il voit des gens. Il voit une moisson précieuse que son Père désire récolter. Alors Dieu nous appelle aujourd'hui à regarder les personnes autour de nous avec les yeux du maître de la moisson. Le faisons-nous? Avant de demander comment évangéliser les gens autour de nous, demandons-nous, aimons-nous réellement, en acte et en vérité, les personnes que Dieu place devant nous? Les aimons-nous vraiment? Nos voisins, nos collègues, nos familles, nos immigrants, notre prochain qui est éloigné de Dieu. L'évangélisation commence toujours par la compassion de Jésus en nous, que Dieu verse dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Troisièmement, la faveur de Dieu repose sur une Église qui prie, basée sur Matthieu 9, versets 37 à 38. La moisson est grande, très grande, immense. Le problème n'est pas la moisson. Le problème, ce sont les ouvriers, notamment le manque d'ouvriers pour rentrer la moisson. Remarquons que Jésus ne dit pas « cherchez des méthodes d'évangélisation ». Jésus ne dit pas cela. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « priez », donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Toute œuvre missionnaire commence à genoux, en totale dépendance de Dieu. C'est ce type de prière que Jésus demande de chacun de nous. Cette prière change notre cœur. Dieu répond souvent à cette prière en envoyant ceux qui prient. Remarquons bien le texte. À la fin du chapitre 9 de Matthieu, Jésus dit « Priez ». Puis au début du chapitre 10, les mêmes disciples sont envoyés par Jésus dans la moisson. Vous voyez, Jésus envoie ceux qui prient. Dieu transforme surtout ceux qui prient. Il les transforme en ouvriers. Alors, allons-nous prier et demander que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Quatrièmement, la faveur de Dieu repose sur une Église qui annonce Jésus. Basé sur le texte de Matthieu 10, Jésus envoie les 12, deux par deux. Dans quel but? Pour proclamer à tous que le royaume des cieux est proche. Les disciples reçoivent gratuitement, ils donnent gratuitement. Ils ne comptent pas sur leurs ressources, ils comptent sur Dieu seul. Puis Jésus les avertit qu'ils rencontreront le rejet, les oppositions, les persécutions. Mais il leur dit aussi, n'ayez pas peur. 3 fois, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Il prend soin de ses ouvriers jusque dans les détails. Même les cheveux de votre tête sont comptés, rassure-t-il. Quelle consolation de savoir que même les cheveux de notre tête sont comptés. Dieu n'échappe rien. Permettez-moi une autre illustration. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur.
car nous avons peur parfois, admettons-le, mais le courage consiste à annoncer Jésus malgré la peur. Car Jésus a dit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Alors, puisque Jésus est toujours avec nous, pourquoi avoir peur? Cinquièmement, la faveur de Dieu repose sur une Église où chaque disciple devient un ambassadeur. L'évangélisation n'est pas réservée aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires, mais aux disciples. Remarquons bien que les disciples de Jésus sont envoyés. Alors la question que je nous pose, es-tu son disciple? Es-tu son disciple dans ton quartier, à ton travail, dans ta famille, à l'université, à l'école, chez ton médecin, chez ton garagiste? Es-tu son disciple? Nous sommes tous ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous représentons notre Sauveur et Seigneur Jésus là où Dieu nous a placés. C'est un grand privilège, une grande responsabilité. Dieu aurait pu envoyer les anges. Il a choisi ses disciples, son Église, nous, en parlant de compassion, de la compassion de Jésus, que ce soit au marché de Palo Quemao à Bogota, ou dans un marché populaire de Medellín, de Lima, de Mexico, ou même dans plusieurs villes africaines. Les gens prennent naturellement le temps de parler, de saluer, d'entrer en relation. Mais ici au Québec, plusieurs personnes vivent dans une certaine réserve. Plusieurs souffrent intérieurement. Dieu vous a donné une facilité naturelle d'entrer en relation. Ne perdez jamais ce cadeau. Il peut devenir un pont merveilleux pour l'Évangile. Et Jésus envoie ses disciples deux par deux. Alors pourquoi rester seul? Pourquoi, par exemple, ne pas demander que Dieu envoie un ouvrier avec toi dans la moisson? Sixièmement, le Seigneur ajoute lui-même ceux qui sont sauvés. Retournons aux premiers chrétiens dans les Actes des Apôtres. Voici le point le plus rassurant. Luc n'écrit pas l'Église ajoutait. Non, il dit le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Alors, nous prions, nous aimons, nous annonçons, mais c'est Dieu qui sauve. Nous semons, nous plantons, nous répandons la parole, nous enlevons les mauvaises herbes, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous témoignons de Jésus, nous partageons ce qu'il a fait pour nous, mais c'est le Père qui attire ceux qu'il choisit à Jésus. Quelle libération pour nous! Fini la culpabilité. Alors, lorsque des personnes de plusieurs nations adorent le même Sauveur, l'Église devient déjà un avant-goût du royaume de Dieu. Lorsque des Québécois, par exemple, voient votre joie, votre manière d'adorer, votre simplicité, votre accueil, votre amour en action, ils découvrent quelque chose qui leur manque, souvent cruellement. Ils voient une famille, ils voient l'amour de Christ, et le Père les attire à Jésus. Le salut n'est pas du tout entre nos mains, du début à la fin. C'est l'œuvre de Dieu. Et il nous utilise par grâce pour sa gloire. Notre responsabilité demeure d'être fidèles à ce que Dieu nous confie. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous obéissants à Dieu avec amour et reconnaissance? En conclusion, pourquoi cette première Église vivait-elle sous la faveur de Dieu? Le savez-vous? C'était une Église unie par l'Esprit, une Église joyeuse dans l'Esprit, une Église remplie de compassion de l'Esprit, persévérante dans la prière par l'Esprit, engagée dans la mission de l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, fidèle à annoncer Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu faisait ce que lui seul peut faire. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église
ceux qui étaient sauvés. Frères et sœurs, la moisson est encore grande à Québec, au Québec, en Colombie, partout où nous sommes. La moisson est immense. Partout où Dieu envoie son peuple parmi les nations. Des milliers de personnes vivent sans le seul vrai bon berger. Le Seigneur cherche encore aujourd'hui des ouvriers. Peut-être pensez-vous ne pas être capable. Mais vous savez, les disciples non plus pensaient qu'ils n'étaient pas capables. Mais Jésus les a envoyés et c'est son esprit qui les a rendus capables. Ils ont dû apprendre à dépendre de Dieu. Alors, comptons aussi sur l'Esprit de Dieu qui est toujours avec nous et même qui est en nous par sa grâce. Aujourd'hui, je vous invite avec moi à demander au Seigneur trois grâces. D'abord, Seigneur, donne-nous ton regard rempli de compassion pour les foules. Prie avec moi. Seigneur, donne-nous ton regard rempli de compassion pour les foules. Seigneur, fais de nous des ouvriers qui prient et qui sont fidèles dans ta moisson. Et troisièmement, Seigneur, accorde-nous la joie de voir des hommes, des femmes et des enfants venir à Jésus-Christ. Amen. Alors, comme dans le livre des Actes, nous pourrons vivre sous la faveur de Dieu et voir le Seigneur continuer d'ajouter à son Église ceux qu'il sauve. Je terminerai avec une histoire très brève. Dieu a pris un arbre colombien et il l'a transplanté sur la terre québécoise. Pourquoi transplante-t-on un arbre? Pourquoi? Ce n'est pas pour qu'il survive seulement, c'est pour qu'il porte du fruit, n'est-ce pas? Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, verset 16. Vous êtes peut-être loin de votre pays, mais vous n'êtes pas loin de votre mission. Jamais. Là où Dieu vous a planté, il veut que vous portiez du fruit pour sa gloire. Un jour, autour du trône de Dieu, il y aura des personnes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Quelle grâce de voir qu'à mort inagotable, comme dans cette église en Colombie, avec le pasteur Hoham, nous pouvons déjà goûter un peu de cette réalité aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gracias, Pastor Claude, por este mensaje maravilloso. Creo que todos hemos entendido que somos parte de esa gran eh, proceso de evangelismo y que hay mucho por hacer como iglesia. Eh, Pastor, tu reçois beaucoup de cœur dans Zoom. Sí, todos estamos haciendo corazoncitos a este mensaje tan bonito que hemos recibido. Gracias, Pastor. Señor te bendiga. Merci pour ton partage y por le temps aussi. Gracias, Pastor, por el compartir y por lo que has predicado hoy. Entonces, ahora sigue en la parte en español. Queremos darle la bienvenida a Pastor Javier, mi amado esposo. Esto parece colusión, hola, todos nos conocemos, terminamos siendo la misma familia. Bueno, vamos con el siguiente tema que habla sobre la Gran Comisión. Entonces, Pastor Javier, a, a ti la palabra, perdón, se me confunde. Buenos días a todos. Eh, Cerremos los ojos un momento y simplemente digámosle a Dios que toque nuestros corazones con esta palabra para que podamos realmente ser esos buenos embajadores en Cristo Jesús, como lo pide tu palabra. Que ese corazón de carne, Señor, continúe siendo transformado y que sea tierno, Señor, para compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, cuando estaba haciendo la charla, encontré una frase que yo quiero que le pongan bastante atención, porque es una frase que encontré en una página
del gobierno, de un gobierno, no sé de qué país, pero dice así la frase, te las voy a leer. Dice, la dificultad que los soberanos y los pueblos puedan entenderse directamente entre sí ha creado la costumbre de enviar personas que con ciertos poderes sirven de intermediarios en las relaciones que mantienen los jefes supremos de los estados. Y cuando leí esta frase, eh, yo pensé que eso es exactamente lo que en términos espirituales sucede y sucedió hace más o menos 2000 años en el monte de Galilea. Entonces, a veces se nos olvida precisamente que ese llamado que Jesús hizo inició de una manera, eh, de una manera verdaderamente diferente. Jesús ah, sabe que Juan el Bautista está preso. Él comienza a predicar en varias sinagogas y en una de esas primeras prédicas que él estaba teniendo allí en Galilea, se acerca a unos pescadores y miren lo que dice. Siguiente diapositiva, Alejito. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces, ¿dónde vas a encontrar pescadores? Simplemente al lado del mar. Y Jesús simplemente los ve y dice, les dijo, y les dice allí, les dijo, venid en pos de mí, quiere decir, venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y me parece interesante que Jesús les habló en términos que ellos conocían. Él no les habló en otros términos diferentes, sino usó su lenguaje, usó lo que ellos hacían, usó lo que ellos estaban, lo que ellos podían conocer para hacerles entender lo que ellos vendrían a hacer. Les dice, voy a hacerlos pescadores, pero no de lo que ustedes hacen corrientemente, sino pescadores de hombres. Entonces, cuando, imagínese usted, póngase en la piel de Pedro, póngase en la piel de Andrés. Cuando usted ve que ellos escuchan esa frase, yo no creo que ellos hubieran imaginado cuál sería el futuro de ellos al lado de Jesús. Ellos no lo pudieron dimensionar. Lo que sí es cierto es que Jesús transformó esas vidas y aún hoy en día hablamos, por ejemplo, de Pedro y de todo lo que él hizo. Eh, en fin, conocemos eso a través del Evangelio. Pero estas mismas cosas van a suceder con nosotros. Pónganle cuidado. Entonces, eh, hoy quiero que hablemos de ese ámbito cristiano que nosotros conocemos como la Gran Comisión, que es solamente una frase que se acuñó más o menos el siglo pasado, eh, a- eh, antepasado, corrijo, y entender también que Jesús no solamente hizo esta gran comisión, sino que Jesús hizo más comisiones. La gran comisión, primero que todo, no es una opción para creyentes que lleven años en el Evangelio, para gente que esté en niveles avanzados, sino que la gran comisión es el propósito central de la iglesia. Y tenemos que entender que cada cristiano tiene un papel activo en ella. Entonces, el escenario fue simplemente el siguiente. Jesús muere, resucita y dice que Hechos nos relata que él apareció durante 40 días a los discípulos hablándoles acerca de que del reino de los cielos, ¿sí? Y eh, l- luego les da el mandato que vamos a ver en Mateo 28:16, les dice que vayan a Galilea y donde se van a reunir nuevamente hacia un monte donde Jesús les había indicado. Y durante esos 40 días pasan, ellos van a Galilea, es decir, a la zona donde ellos, de donde eran originarios,
Una de las cosas más interesantes de todo el capítulo de Mateo mm, 28 es que los discípulos tenían dudas. Dice que Mateo 28:17 relata que dice, algunos de ellos dudaban. ¿De qué dudaban? Dudaban de lo que Jesús les hablaba, dudaban de si ese era Jesús, dudaban de lo que de la palabra de Jesús. Lo cierto es que tenían dudas, ¿sí? ¿Cuál fuera la duda? No importa, pero la duda es un sentimiento que es humano y es importante entender que ellos tenían esas preocupaciones, tenían esas eh, sentimientos, digámoslo así, que no eran correctos. Y aún así, bajo ese contexto, aún así, Jesús los comisiona. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, Alejito. Dice, Jesús se acercó en ese monte de Galilea y les habló diciendo, después de que ya había hablado durante 40 días acerca del reino, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, lo primero que yo quiero resaltar es que precisamente eso, el llamado en medio de unas circunstancias donde ellos todavía tenían dudas, donde tenían de pronto conflictos acerca de saber si qué era lo que debían hacer, ¿sí? Y aún así Jesús los comisiona. Y uno diría, tenemos que estar lo mejor espiritualmente, súper fuertes, digámoslo espiritualmente, tenemos que estar súper bien, tenemos que sentirnos que estamos en la mejor preparación para salir a compartir a compartir a Jesús. Y resulta que no es el caso. Dios nos comisiona aún sabiendo que nosotros tenemos debilidades, aún sabiendo que nosotros no somos los más preparados, aún sabiendo que tenemos debilidades en nuestras vidas, que tenemos dificultades, y nosotros recibimos esa gran comisión. Entonces, no esperemos a sentirnos capacitados para cumplir esa gran comisión. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para poder comenzar a compartir es, como dice la palabra, conocerle primero. Tú no puedes compartir a un Jesús si tú no lo conoces primero. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es el carácter de Jesús? Y después de que tú conoces a alguien, tú puedes comenzar a seguirlo, porque tú sabes quién es. Entonces, pasará que tú no conozcas a una Jesús como de la debida forma. Nosotros llevamos muchos años en el Evangelio y aún hoy en día yo todavía conozco más aspectos de Jesús y Él me enseña o me recuerda día a día un aspecto de por ejemplo, de su carácter, de su amor, de su ternura, de su justicia, ¿sí? Em, de todas las cosas correctas que yo debería hacer. De eso me habla hoy en día aún Jesús a mi corazón. Entonces, recordemos eso, no podemos seguirlo si no conocemos primero a Jesús. Y vamos a ver entonces esas cuatro pilares que están allí. El primer pilar que ustedes pueden ver es precisamente la autoridad. Toda potestad no me es dada. No, no, no te avances, Alejito. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesús no está enviando a sus discípulos con buenas intenciones solamente. Los envía porque están respaldados por una autoridad absoluta. Están respaldados por la autoridad de Jesús. Jesús eh, está haciendo la obra a través de nosotros. No es la autoridad mía la que hace la obra, como decía el pastor Claude, ¿sí? Afortunadamente es Dios quien añade gente a la iglesia, no la iglesia la que añade gente a la iglesia, ¿sí? Es la autoridad de Jesús, es la autoridad de Dios la que actúa a través de nuestras vidas. Además, tengan en cuenta que nosotros no estamos predicando cualquier palabra, no estamos hablando
cualquier cosa. Dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Eso es lo que dice Dios de su palabra. Nosotros predicamos esa palabra que tiene poder. Entonces, cuando nosotros compartimos nuestra fe, no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino que vamos en el nombre de aquel que venció la muerte, ¿sí? Y eso debería quitarnos, debería retirar de nuestra vida ese miedo al rechazo. Porque sí, nos pueden rechazar a nosotros y pueden rechazar la palabra de Dios, pero tú no sabes qué palabra va a ser para lo que fue enviada. Y tú no sabes si esa palabra va a ser, esa palabra que tú has dicho va a ser prosperada. Em, Siguiente, dice Romanos, cuando Pablo exponía, dice, así que por mi parte, ansioso estoy, dice ansioso. Miren ese ansia, digámoslo así, ese sentimiento que tenía Pablo, dice, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Pablo no se avergüenza del evangelio y yo sé, muchas veces nosotros hemos negado a Cristo, muchas veces nosotros hemos negado que somos cristianos. No solamente lo negamos con palabras, a veces lo negamos con hechos. Y lo importante es que miren, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y así también del griego. Entonces, eh, no nos avergoncemos de ese evangelio, porque lo que predicamos es una palabra poderosa. Entonces, volviendo, deja ahí la diapositiva, pero volviendo, recordemos lo que decía Mateo. Mateo dice, id pues y haced discípulos. Y cuando Mateo dice esto, cuando tomando las palabras de Jesús, simplemente ese id es, algunos estudiosos griegos dicen que se puede traducir mientras vais, mientras voy, oyendo. Quiere decir que es una acción permanente, ¿sí? Mientras que vas caminando, ¿sí? Mientras que vas caminando, ir y hacer discípulos. Mientras que tú vas en tu vida, tú vas haciendo discípulos. Es en todo momento. No es solamente después del trabajo que yo hago los discípulos. No, es mientras voy, es que yo voy haciendo los discípulos. Lo otro es, ¿qué es construir un discípulo? Esa palabra discípulo es un poco, de ahí deriva toda la palabra por ejemplo, doctor, eh, la palabra de los que enseñan como, perdón, se me olvidó la palabra para los que enseñan, los docentes deriva precisamente de esa palabra discípulo. Disciplina también tiene esas mismas raíces de la palabra discípulo. Es el que aprende, ¿sí? Es el que tiene ese corazón para aprender. Es el que, digámoslo así, es empujado a aprender. Y lo interesante de ver esto, es que dice hacer un discípulo. No es se trata precisamente de compartir, de enseñar, ¿sí? De hacer que aprendan. Y eso implica un nivel un poco más elevado de compromiso de nuestra parte. Entonces, la misión no es solamente ganar almas, no es solamente convertir, sino formar ¿qué? Formar un seguidor de Jesús, alguien que ame a Jesús. Y eso pues se va a construir de alguna manera con el tiempo. Hay un versículo precisamente que está en Marcos 16:15, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es una aplicación de la gran comisión. La gran comisión dice, id a todas las naciones, ¿sí? Aquí dice, Marcos dice, a toda criatura. Y no empieza esa gran comisión solamente en nuestro país, empieza, como ya lo vamos a mirar un poquitico, empieza en la oficina, empieza con el vecino, empieza con la familia, ¿sí? Ese ir quiere decir en todo momento, con los más cercanos, con el que tú toques, no desaprovechar esos momentos, ¿sí? Para precisamente enseñar. La gran comisión
en Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es importante precisamente, por eso venía yo diciéndoles, es importante que conozcamos a Jesús. Si tú no logras conocer a Jesús, si tú no entiendes su amor, si tú no te inviertes tiempo en conocerlo, muy difícilmente puedes hacer la siguiente parte que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tú no puedes enseñarles algo que tú no conoces, enseñarles algo que tú no practicas, enseñarlos algo que tú no crees. Por eso es importante que tú conozcas a Jesús primero. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, lo enseñábamos hace 8 días en nuestra iglesia, precisamente Jesús es el que va a tu lado, siempre. Jesús es el que va a tu lado y Él siempre va a estar permanente a tu lado. Y eso es algo que de verdad nos llena a nosotros, pues precisamente tener esa garantía que Jesús siempre está a mi lado, en las buenas y en las malas. Siguiente diapositiva. Dice la palabra en 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, os rogamos, reconciliados con Dios. Y de esta frase es precisamente que ustedes pueden entender el por qué hay gente que es embajadora, embajadores. Dice que hay problemas entre los soberanos y los pueblos. Eso era lo que yo les decía en la introducción, que mm, su función es precisamente tender lazos. Por eso había un puente en la diapositiva inicial, tender lazos. Cuando hay una dificultad como un río para ir de un lado a otro, ese puente es el que nos ayuda precisamente a atravesar esas dificultades o ese río y poder entendernos con los otros. Y eso es lo que somos. Nos han encomendado, miren lo que dice allí, nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. Somos esos ministros que estamos reconciliando. ¿Reconciliando a quién? A nuestro vecino, a nuestra familia, a nuestro amigo, a nuestro colega de trabajo. ¿Con quién? Reconciliándolo con Dios. ¿Sí? Y dice, nos encomendó la palabra de la reconciliación. Y de esa manera yo soy embajador. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que esa persona que está peleada con Dios vuelva al buen camino y conozca al buen Dios que perdona, al buen Dios que bendice, ¿sí? Al buen Dios que salva a través de Jesús, ¿sí? A veces se nos olvida que somos eso, embajadores de Cristo, que somos esas personas. Amén. Entonces, eh, es eso, tenemos ese ministerio. Se nos olvida que como embajadores tenemos que comportarnos a la altura de nuestro cargo. Yo no sé si ustedes conocen eh, por lo menos cosas de otros presidentes. No voy a nombrar países, pero yo sé que en su vida cotidiana uno ve, por ejemplo, gente que se comporta de una manera que uno dice no es digno de su cargo. No estoy hablando de si hizo bien o no su trabajo, yo estoy hablando de su dignidad. Y uno mira precisamente que sale un presidente y dice cualquier cantidad de cosas y hace cualquier cantidad de cosas que salen en noticias y uno dice, qué vergüenza de presidente, qué vergüenza de persona, ¿sí? Como persona, no hablo de lo que hace, hablo como hace como estadista, me refiero, sino hablo de cómo se comporta delante de la gente. Eso no es ser un buen embajador. Entonces, comportémonos a la altura. Comportémonos tanto a la altura cuando estamos en la iglesia como cuando estamos fuera de la iglesia y sobre todo cuando estamos fuera de la iglesia, porque a causa de eso es que mucha gente rechaza el venir a Cristo. Dicen, pero si ese es el cristiano, ¿sí?
Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Somos esos embajadores. Entonces, eh, vamos al versículo siguiente, a Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. A nosotros eso me parece espectacular porque nosotros tenemos ese pasaporte del cielo, ¿sí? Cuando de pronto sacamos nuestro pasaporte colombiano o nuestro pasaporte de Canadá, y nos dirigimos a otro país, lo exhibimos con orgullo. Eso es lo que me identifica a mí, como que yo soy de tal país. Nosotros, al ser esos embajadores, al tener una ciudadanía que viene de lo alto, una ciudadanía celestial, imagínense nada menos que una ciudadanía celestial, se nos pide también que nos comportemos como es debido. Por eso Pablo, allí en la carta de Filipenses, dice, más nuestra ciudadanía. Pero él estaba haciendo cadena con lo que venía atrás. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador Mm. y al Señor Jesucristo. Entonces no se nos olvide que somos esos ciudadanos del cielo. Marcos, ¿Cómo vas de tiempo? Bien. bien, Marcos 16:16 dice, les dijo, el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Dice así la palabra. Y yo sé que eso es cierto. La condenación viene para los que no creen. Y se nos enseñó ese evangelio de condenación. Y nosotros a veces predicamos ese evangelio de condenación. Pero también entendemos que somos eh, unos evangelistas que pueden también compartir acerca del amor de Dios. Entonces, acordémonos lo siguiente en la siguiente diapositiva, otro punto. Hechos, Actos 1:8 dice lo siguiente, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, Jesús les dice, no se preocupen, ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y dice después, ustedes serán mis testigos. Ustedes van a hablar de mí. Dice, en Jerusalén. Para ellos el corazón de su tierra está en Jerusalén, ¿cierto? Es lo más importante, su interior. Entonces, seréis testigos en dónde? Primeramente, en tu familia, con los que te rodean, con los más próximos. Dice, en toda Judea, un poquito más allá, ¿sí? Quiere decir, de pronto en el trabajo, gente que no es mi familia, de pronto con el extraño. Dice, y Samaria. Samaria para ellos significaba el enemigo, el detestable, el odiado, los samaritanos. Dice, hasta allá tú vas a ir a predicar, ¿sí? Porque es que ninguno se va a quedar por fuera, como dice a todas las naciones. Y todas las naciones incluye también nuestros enemigos, aún los que te caen mal en el trabajo, aún ese jefe odioso que te cae mal, aún esa persona que te vive haciendo la dificultad en todo momento, aún ellos tienen derecho a entrar al reino de los cielos a través de ti, a través de tu conocimiento, a través de lo que tú les compartes a cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de todo esto que yo les estoy hablando? Vamos a la siguiente diapositiva. Como dice allí, en la práctica, ¿cómo hago que otros pasen ese puente? Porque yo soy ese embajador, yo soy esa persona que está haciendo la gran comisión, que hago que atraviesen ese pequeño puente de la dificultad y por la cual no conocen a Dios. Entonces, eh, yo conozco, por ejemplo, voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo es, o las preguntas que uno debería hacerse aquí es, la primera es, ¿dónde está tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿A dónde vas a empezar a practicar, a ser ese embajador, a ser esa ciudadano celestial que tú eres? La segunda pregunta es, ¿quién va a ser tu discípulo? ¿Quién es tu discípulo? ¿A quién le vas a enseñar? ¿A quién lo vas a compartir ese amor de Dios? ¿A quién? Y la tercera pregunta es,
¿qué estás haciendo con lo que Dios te está dando? ¿Qué es lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Porque dice la palabra, llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas, es decir, a cada uno le dio una mina. Y les dijo, negociad con esto en tanto que yo regreso. Es eso, Dios nos da todo, Dios nos ha dado algo. No sé qué te ha dado Dios a ti, yo sé que Dios nos ha dado algo, a cada uno de nosotros, por pequeño que sea. Según la palabra, aquí dice que a todos nos dio lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso cuando Él venga? ¿Qué vamos a dar cuentas de eso? Entonces, dicen, les comparto dos testimonios rápidamente, porque la pregunta es, ¿cómo lo hacemos en la práctica? El primer testimonio es, yo conozco una mujer que precisamente en su trabajo, eh, de aquí en Quebec, a nosotros se nos tiene, digámoslo así, prohibido compartir el evangelio en las calles y todo eso. Hay ciertas restricciones. Bueno, entonces esta mujer simplemente, cuando se entera que hay un problema en su trabajo, simplemente les dice, ¿me permites que ore por tu problema? ¿Me permites que ore mejor? Un ejemplo, ¿me permites que ore por tu hija? ¿Me permites que ore por esto? Y pueda que la gente no sea, no conozca a Dios y como se dice, mal no le va a hacer. Y no conozco el primero que le haya rechazado y le diga, no, no quiero que ores. ¿Sí? Ninguno la ha rechazado. Y lo segundo que hace esa persona es orar realmente por esa necesidad de esa persona. Entonces es una manera. La otra persona no es necesariamente cristiana, puede ser hasta musulmana, puede ser hasta sin Dios, atea, agnóstica, poco importa. Lo importante es que realmente yo conozco que ella realmente es, se interesa por la otra persona de esa manera tan simple como decir, ¿podría yo orar por tu situación? ¿Podría yo orar por lo que te está pasando? ¿Sí? Y hasta el día de hoy no conozco precisamente que le hayan dicho que no, o por lo menos no me lo he dicho. Y sé que esa persona ora por esas personas de manera genuina. Entonces, esa es una manera práctica de cómo ella realmente comparte ese evangelio. Otra manera es, es un testimonio que ustedes pueden ver también por internet, de un musulmán que se convirtió a Cristo. Y él relata en ese testimonio que precisamente durante 3 o 4 años hablaba con este cristiano. Y este cristiano, lo importante era que él dice, lo más importante fue que esta persona cristiana me ofreció una amistad genuina. Dice, y nos sentábamos a discutir, yo desde mi lado con el Corán y él desde su lado con la Biblia. Pero lo importante es que siempre hubo un debate de ideas y no una imposición de sus ideas. Dice, hasta que yo un día dije, voy a leer Mateo. Este musulmán dice, voy a leer Mateo y empieza a leer Mateo y él mismo, la palabra, eh, hizo lo que tenía que hacer para lo que fue enviada. Él hizo ese reto de leerse Mateo y confrontarlo contra el Corán. Y a través de esa lectura, él se volvió cristiano. Que, créanme, volver una persona musulmana en cristiana es bastante complicado. Esa es una manera. Ya El casi, hecho de amor, ser, el hecho toca de orar. ser, amén, el hecho de ser genuinamente Lo testigos, siento, genuinamente embajadores, genuinamente ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, vamos a orar. perdona, antes de que empiece a orar, perdón, me tocó ser la mana del paseo porque tengo que medir el tiempo, si no se nos acaba el Amén. traductor. Última Perdón. diapositiva y vamos a orar con ella. Vale, Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es una palabra. Señor, hoy yo te doy gracias y te pido, Señor, que a través de esta palabra, Señor, nosotros eh, podamos, Señor, llevar esa palabra, ese buen evangelio, Señor, esa ciudadanía de Cristo, Señor, a través de nuestras vidas a todos los hombres que quieran ser salvos, Señor, porque tú nos vas a utilizar a través de esta palabra, Señor. Tú dices, Señor, que es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y no se pierdan, sino que vengan al conocimiento tuyo, al conocimiento de la verdad, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada uno de los que escuchan esta charla, Señor, les hagas entender, nos hagas entender que somos esos embajadores, que somos esos ciudadanos que estamos cumpliendo la gran comisión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, así es, hagamos discípulos, somos parte de, de esta gran comisión, entendamos este privilegio. Pero yo diría algo más y es que para ser discípulo, hacer discípulos, se necesita aprender a ser discípulo. No podemos transmitir lo que no somos. Y si nosotros somos rebeldes, no nos sometemos a nadie, las cosas las hacemos a nuestra manera, yo soy el que tomo la decisión, yo doy la última palabra, no sabemos ser discípulos. Y aun Jesús tuvo que aprender obediencia, siendo Jesús, tuvo que aprender obediencia. Y obediencia hasta la muerte. Entonces, si queremos tener excelentes discípulos, aprendamos a ser un buen discípulo. Aprendamos Amén. nosotros mismos a ser humildes, someternos. ¿Cómo nos cuesta a los humanos someternos, no? Aprendamos a someternos y cuando nosotros nos sometamos a esa autoridad que Dios ha colocado, nosotros tendremos excelentes discípulos que aprenderán a someterse a la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Entonces vamos a darle paso a la última charla. Gracias a todos. ¿Cómo vamos? ¿Cansaditos? ¿Estamos bien? No, estamos bien. En la comodidad de casa, en su sofá, ¿verdad? Rico, rico. Seguimos avanzando. Listo. Vamos bien entonces. Veo manitas pus, o sea que podemos seguir. Ok. Entonces vamos a darle la bienvenida a al último pastor y predicador en esta reunión. Pastor Johan, vamos a darle el micrófono y bueno, pues después, cuando termines, también voy a estar ahí molestando con el tiempo, así que no me tomen de mal. Bueno, entonces el micrófono a ti. Bien, empezamos entonces, después de este saludo que es sumamente necesario, de verdad, para todos. Como hemos venido hablando, vamos a hablar a propósito de el favor de Dios, ¿no? Ya que la palabra rema que Dios dio justamente es Hechos capítulo 2 versículo 47, que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que, mis queridos, como lo habló la pastora Yadir al inicio, el pastor Claude, el pastor Javier, como lo hicieron también en el momento de la intercesión, ¿no? Jan y Lilian, todos estamos orando con base en esta palabra, hemos preparado las charlas con base en esta palabra, porque es realmente importante. Y hoy yo vengo a compartirles eh, las fórmulas para la iglesia. El favor de Dios y las fórmulas para la iglesia. Para los que no me conocen, soy docente, soy un maestro de profesión, de vocación, diría yo. Y para mí es un privilegio enseñar. Aparte de ser pastor, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo también, hay un micrófono abierto, creo. ¿Sí? Trabajo también con el SENA, una entidad quizá de las más grandes a nivel nacional, aquí gubernamental, en toda la parte de lengua de señas. Por eso tenemos a nuestra intérprete, a quien le doy muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes no lo saben, pero aquí en pantalla tenemos a algunas personas sordas, Omar y Nidian, ¿sí? Nos acompañan, que son servidores de nuestra iglesia y son los encargados de ese ministerio creciente de sordos. Así que, ¿por qué menciono esto? Porque a veces pensamos, ¿y cómo vamos a hacerlo, no? El pastor Claude también lo decía, en la intercesión lo estaban diciendo, no importa qué nación,
no importa qué ciudad, no importa qué población. Lo que importa es que Dios añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Y eso es importante porque el favor de Dios, mis queridos, no es un premio, es una responsabilidad. Y quiero comenzar con esa pregunta. ¿Qué harías si Dios te dijera, te voy a favorecer? ¿Qué haríamos? Probablemente pensaríamos en, quiero prosperar, quiero ser rico, quiero conseguir un mejor trabajo, quiero una nueva casa, quiero salir de este problema, quiero resolver esto en mi vida. Y si Dios puede hacer todo, puede hacer eso que quieres. Pero hay algo que debes saber primero. Cuando Dios extiende su favor, ese favor que fue diseñado por Él, no lo hizo con el propósito de hacernos sentir bien. No. Fue diseñado para hacernos útiles, para usarnos. Dios no nos necesita, pero quiere estar con nosotros. La Biblia enseña en muchos pasajes que Dios anhela estar en medio de su pueblo. Porque si Dios nos bendice solamente a nosotros, la bendición termina con nosotros. Pero cuando Dios te bendice para que otros sean bendecidos, entonces la bendición, mis queridos, se convierte en propósito, ¿no? Qué difícil es hablar así despacio para alguien como yo. Pero creo que le puedes acelerar un poquito si Sí, quieres. Está bien, perfecto, pastor. Sí, dale, perfecto. dale, Sí. tranquilo. Porque Mira lo que dice. el traductor aquí va a ir a coger a la velocidad un poquito más acelerado. Dale, tranquilo. Bueno, sí, porque yo hablo en letra pegada. Entonces, bien. Mire lo que dice la Biblia en Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Colosenses 3:23. Mis queridos, el favor de Dios no solamente abre puertas, el favor de Dios nos convierte a nosotros en puertas para otros. Por eso lo que hagamos, y sé que es una impronta, una marca en cada una de nuestras iglesias, es que lo que hacemos lo hacemos con el corazón, para el Señor, no para los hombres, ¿sí? Pero ahora, y lo decía el pastor Claude, no, miren que los demás creerán cuando vean que ustedes se aman. Qué hermoso eso, qué hermoso, porque es que no se trata solo de mí. El favor de Dios no es esa gracia solo para mí, esa gracia que Dios nos dio, que Dios te dio, que Dios me dio a mí, a cada uno de nosotros, que hace que esas cosas que parecían imposibles empiecen a ser reales. Esa gracia que nos convierte de pecadores a su luz admirable. Esa gracia que nos permite ser salvos, esa gracia que nos permite ser escogidos, amados, aceptados, no es solo para nosotros. El favor de Dios, mis queridos, no significa ausencia de problemas. Durante años ha venido creciendo un, entre comillas, evangelio que enseña que tú llegas a Dios y te vuelves rico, que tú llegas a Dios y eres sano de toda enfermedad, que tú llegas a Dios y todos tus problemas se acabaron. Déjenme decirles, eso es una mentira. Jesús enseñó, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Él no dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y jamás volverán a tener problemas.
No, él no dijo eso. Si hacemos un recorrido rápido y breve por la Biblia, yo les cuento de hombres de Dios, hombres que yo considero hermanos mayores en nuestra familia con Dios, hombres que su testimonio ha sido escrito en Hebreos capítulo 11, el Hall of Fame, ¿no? El paseo de la fama de los hombres de la fe, que al pensarlos, al hablar de ellos, me erizo, se me pone la piel de gallina porque son hombres poderosos en Dios y hombres que nacieron antes de que viniera la gracia en persona. José, ustedes recuerdan, hijo de Jacob, José tenía el favor de Dios, dice la Biblia, y terminó en una cárcel. Fue vendido por sus hermanos, pasó por una cantidad de acusaciones, ¿no? Sufrió durante años antes de haber cumplido su propósito en él. David tenía el favor de Dios. Dios lo dice, el hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué pasó con David? Tuvo que esconderse en cuevas, fue perseguido por años, a toda hora querían matarlo, querían acabar con su vida, hasta que vio el propósito de Dios cumplido en él. Daniel, poderosísimo hombre en Dios, tenía el favor de Dios y terminó en un foso de leones, fue señalado por sus compañeros de trabajo, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Fue calumniado hasta que vio su propósito en él. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, tenía el favor del Padre y terminó en una cruz, señalado, calumniado, golpeado, escupido, rechazado, tanto que Isaías dice, no había hermosura en él para que le deseáramos. Terminó en una cruz, hasta que vio cumplido el propósito de Dios, el Padre en él, porque luego resucita y ahora vive en cada uno de nosotros y nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces entendamos algo, queridos. El favor no significa que no tengamos dificultades como iglesia, como servidor, como persona. Significa que las dificultades no tendrán la última palabra. La última palabra la tiene Dios. Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él tiene la última palabra. Tu historia no ha terminado. Tu historia, servidor, hijo de Dios, parte de esta iglesia, no ha terminado. Tú estás en un proceso, como estamos todos, pero ese proceso no se debe evitar por el favor de Dios. No, 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 no. Por el contrario, el favor de Dios muchas veces, todas las veces, cada día, nos sostiene durante todo el proceso. Pastor Claude lo mencionaba ahora, uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Jesús dijo, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Todos los días. Esos días buenos y esos días malos. Esos días en que te sientes poderoso, ungido, santo. Y esos días en que te sientes miserable, rechazado, incapaz. Porque el favor de Dios se ve en el proceso. El favor de Dios produce crecimiento, mis queridos. Llegamos a ese punto que está en Hechos 2. Hechos 2, y todos lo hemos venido hablando, nos presenta una iglesia que estaba creciendo. Pero aquí hay algo extraordinario. No dice que tenían grandes cultos, grandes reuniones. No dice eso todavía. Hay algunos momentos en que reunieron multitudes, claro. Pero no dice que tenían grandes edificios y que Pedro apóstol llegaba en helicóptero a dar su prédica, ¿no? No dice que tenían músicos tremendos, no dice que
llenaban estadios con actividades. No, lo que sí dice es, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben de qué o cómo se producía ese extraordinario crecimiento? Lo daba Dios. Dios era quien se encargaba a él directamente, ¿no? De hacer este milagro extraordinario. Hechos 2:42 nos dice algo importantísimo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que estos apóstoles enseñaban, y ahora lo mencionaban, y mi hermana Yadira, la pastora Yadira, hacía énfasis en eso. Debemos aprender a ser discípulos, discípulos de Cristo, porque la doctrina que nosotros como pastores enseñamos es la doctrina que está en la Biblia. No inventamos nada, no vendemos rosas ungidas, no regalamos pedacitos de la cruz del Calvario, no nos inventamos ni tenemos manifestaciones extrañas en nuestras iglesias, que es que yo vibré hoy, entonces el Señor está conmigo, y el día que no vibro, entonces Dios me dejó. No, 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 mis queridos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Jesús, la sana doctrina, la doctrina de la iglesia de Cristo. En eso perseveramos nosotros. Perseveraban en la comunión unos con otros. Mire qué importante, mis queridos. A veces queremos que se nos tenga en cuenta, a veces queremos que se nos recuerde, a veces queremos que se nos reconozca, pero ¿y qué de los demás? La Biblia lo enseña y se los estaba diciendo. El favor de Dios para mí es un favor de Dios para otros también. Hay comunión unos con otros, hay amor unos por otros. Entonces ahí la iglesia crece. Crece cuando estás en la doctrina correcta, la vives, la expresas, la enseñas, la compartes, la doctrina correcta, la doctrina de Jesús. Crece la iglesia cuando hay comunión unos con otros, cuando tus amigos están también en la iglesia. Yo no les voy a decir solo ciérrense a los amigos de la iglesia, no, porque necesitamos traer gente a la iglesia. Yo personalmente soy muy sociable, ¿sí? Y con mi amistad, con mi forma de ser, con mis chistes y mi sonrisa y un buñuelo o un café, como decía el pastor Claude ahora, un buen café, el mejor café del mundo, el café colombiano. Con un café te puedes ganar a alguien, tráelo, pero tengan comunión, común unión los unos con los otros en la iglesia. Dice además Hechos 2:42, y participaban, perseveraban participando del pan y de las oraciones. Nosotros, y bueno, el pan evidentemente nos habla de ese espacio de compartir, de comer, de charlar. Los latinos tenemos eso, ¿no? También lo decía ahora el pastor Claude, y es, nosotros los latinos tenemos ese compartir, ¿no? Ese expresar nuestro amor a través de la comida. Sin embargo, aquí también se refiere a la celebración de la Cena del Señor, a ese partimiento del pan y a esa necesidad que yo suplo en el otro también, ¿sí? Esto es muy importante, porque dice, participaban del partimiento del pan y en las oraciones. Oramos unos por otros, pero también estamos pendientes de la necesidad de otros, porque es importante entender esto. Y aquí viene la primera poderosa fórmula. Les dije, el favor de Dios y las fórmulas para la iglesia. La primera fórmula poderosa, palabra, ¿no? Más comunión, más oración, más propósito, igual una iglesia saludable, una iglesia que crece. ¿Vale? Primero. El favor de Dios, mis queridos, no es para construir ego. A mí me preocupa, yo soy honesto y se lo he compartido a mi iglesia y hoy tengo la oportunidad de
manifestarlo también con ustedes. A mí me preocupa los egos de algunas iglesias, porque eso aleja a la gente. No es para construir ego, es para construir iglesia. Y Jesús dijo, ¿no? Que la mayor virtud del reino es la humildad. Y aquí a veces nos toca hacer una pregunta incómoda, ¿no? ¿Estamos pidiendo favor de Dios para que mi vida crezca o para que el reino de Dios crezca? Porque podemos convertir el cristianismo, ¿no? El típico cristianismo en Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, ábreme puertas, ¿cierto? Y Dios podría preguntarnos, ¿y cuando te abra la puerta, qué? ¿A quién bendecirás? ¿A quién dejarás entrar? Porque una puerta abierta por Dios no solo es para nosotros, no es solo para que yo entre, es para que más personas entren. Recuerdan, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y también dijo que habían algunos que se paraban en la puerta y no ingresaban, pero tampoco dejaban ingresar la gente. La idea de tener el favor de Dios es que seamos una iglesia que crece. Y una iglesia que crece, mis queridos, y esto es importante entenderlo, no es una iglesia que solo crece en números. No, 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 no. Aquí hay una diferencia fundamental, porque podemos tener 500 personas y no tener crecimiento espiritual. Podemos tener un templo lleno y corazones vacíos. Se puede tener muchas actividades, conozco iglesias así, y poco discipulado. Miren, nuestra iglesia tenemos solo 2 reuniones, una reunión presencial y una reunión virtual, no más. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué significa realmente una iglesia que crece entonces? Crecer significa más personas viviendo conforme a Cristo, más personas restauradas, más familias reconciliadas, más discípulos de Jesús, más servidores en la iglesia, más generosidad, más oración, más amor, más compasión, más vidas transformadas. Porque cantidad sin transformación es solo una estadística. Pero cuando una persona llega destruida y sale restaurada, eso es crecimiento. Cuando alguien llega sin esperanza y descubre a Cristo, eso es crecimiento. Cuando una familia llega rota y comienza a reconstruirse, eso es crecimiento. Miren, aquí les digo la segunda fórmula. Son solo 3, tranquilos. La segunda fórmula. Y es algo que la iglesia primitiva tenía y que nosotros no podemos perder. La Biblia dice, ¿no? Y lo acabamos de leer, perseverando unánimes cada día, comían juntos con alegría, juntos con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Ven? Tenían favor con todo el pueblo. Todos los tenían reconocidos. ¿Y saben por qué? Porque tenían testimonio. Y ahí, después de ese versículo, que es el 46, viene el 47 que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo los añadía? Porque había testimonio. Y la fórmula poderosa es, favor es igual a testimonio más influencia que conlleva al crecimiento. Mayor que crecimiento. Favor, testimonio, influencia, crecimiento. La gente veía cómo vivían, veían cómo se amaban, veían cómo se servían, cómo tenían cuidado de las necesidades del uno y el otro, cómo enfrentaban las dificultades. Entonces querían conocer a un Dios que transformaba vidas. Y ahí quiero que pensemos, si nuestra iglesia, y esto es importantísimo, ya para ir cerrando, si nuestra iglesia desapareciera mañana, ¿m? de este barrio, de esta ciudad, de este país, ¿alguien sentiría que algo importante desapareció? Y no hablo del edificio, hablo de las personas. ¿Quién extrañaría nuestro servicio? ¿Quién extrañaría nuestra oración? ¿Quién extrañaría nuestro apoyo? ¿Quién le diría, ellos me ayudaron, ellos oraron por mí, ellos estuvieron cuando nadie estuvo? Porque quizá, mis queridos, el mayor indicador de crecimiento de una iglesia no sea cuántas personas
entran, ¿no? ¿Cuántas personas son alcanzadas? Sino cuántas personas realmente están dentro del propósito de Dios. El favor de Dios sobre nuestras iglesias, y aquí quiero aterrizar esto. En nuestra iglesia hablamos de la palabra que Dios nos dio, el año del favor del Señor. Y es hermosísima esa frase, es muy bonita. Y sí, este es el año del favor, pero entonces también es el año del servicio, porque lo estamos viendo. Si Dios tiene favor para conmigo, yo tengo favor para con otros. Damos de lo que recibimos, ¿cierto? Damos lo que somos. Somos servidores. Es el año del servicio, es el año del evangelismo, es el año del discipulado, es el año de la restauración, es el año de levantar familias, de levantar líderes, el año de abrir puertas para quienes están buscando esperanza. Porque Dios no nos favorece para que digamos, miren cuánto me bendijo el Señor. No, no, no. Dios nos favorece para que digamos, miren a cuántos pudimos ayudar, porque Dios nos bendijo. Y tercera y última fórmula. Suena extraño. 5 más 2 igual 5,000. Una palabra rema para nosotros. El principio de los 5 panes. Recordemos esa historia. 5 panes y 2 peces. ¿Eso era suficiente para alimentar a miles? No creo. Humanamente no. Era imposible. Pero Jesús tomó lo poco, lo bendijo, lo partió y lo multiplicó. Y aquí está la clave de esta fórmula. Ese 5 y ese 2 que tú consideras insuficiente puede convertirse en más que suficiente cuando lo colocas en las manos de Jesús. Tal vez dices, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé liderar, yo no tengo dinero, yo no tengo experiencia. Pero quizá Dios no está buscando lo que tienes en cantidad, querido y querida. Quizá Dios está buscando solo eso poco que tienes y que debes estar dispuesto a entregar. El crecimiento comienza cuando alguien dice, aquí yo estoy, como Isaías, heme aquí y envíame a mí. Ese es el corazón que necesita una iglesia para crecer. No solamente, Señor, bendíceme, Señor, úsame, Señor, dame, sino, Señor, aquí tienes lo poco que soy. El Señor abre puertas para ti, pero el Señor abre puertas para que también alguien más sea bendecido. Y hoy quiero que, para cerrar, ya oremos. Y ahí donde estás, voy a pedirte que le digas al Señor, Señor, gracias. Gracias por permitirme ser parte de esta iglesia, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque estoy aquí no solo para que yo crezca, sino también para que otros crezcan. Y ahí donde estás, así con los ojos cerrados, quiero preguntarte si estás haciendo algo para que tu iglesia crezca. ¿Estás invitando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás discipulando? ¿Estás orando por otros? ¿Estás dando buen testimonio? El pastor Claude nos decía ahora, debes ser misionero en tu trabajo, debes ser misionero con tu familia. ¿Das testimonio? ¿Estás ayudando a alguien? ¿Estás usando tus dones y talentos? ¿Estás hablando de Jesús? Porque, queridos, la iglesia no crece solamente desde el púlpito. La iglesia crece cuando cada creyente entiende que tiene una misión. Padre, en el nombre de Jesús, el favor, Dios, que entendamos que tenemos el favor, pero que entendamos que el favor que no convertimos se convierte en un lujo. El favor que convertimos se convierte en propósito. Dios bendice a estas personas, bendice a estas iglesias, bendice a estos servidores que son parte de tu verdadera iglesia, pero que entiendan que el favor sobre sus vidas es para favorecer otras vidas. Que entiendan que esa familia bendecida que piden es también una familia bendecida, restaurada a través de su ejemplo, su predicación. Yo creo, Señor, que tú tienes mucho para darnos. Ahí donde estás, di conmigo, yo quiero tu favor. Quiero tu favor, quiero ser instrumento. Y dile, aquí estoy, te entrego lo que soy y lo que tengo.
Así que si puedes servir, mis hermanos que me escuchan, si puedes servir, sirve, si puedes enseñar, enseña, si puedes cantar, canta, si puedes dar, da con gracia, amor y liberalidad. Pero aún más importante, amados, evangelicen, abracen, oren, inviten, porque quizá la persona que Dios quiere traer a esta iglesia, su iglesia, está esperando que tú seas ese puente, como dijo el pastor Javier. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que nos das en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Johan. Verdaderamente pedimos a Dios que así sea, que seamos servidores, que entendamos que eh, esto es para la obra de Él, para la gloria de Él, no para nuestra propia gloria, y que tenemos que andar en unidad. Cuando tengamos esa unidad del amor, cuando seamos uno solo de verdad, allí vamos a ver la gloria de Dios en nuestras iglesias.